entramos en la segunda sesión. Creo que la primera sesión lo que nos ha animado es justamente a pensar no solo en la cuestión de la relación estratégica que tiene que existir y que tiene que armonizarse entre lo que es la economía y la ética, sino que además nos hace introducir y nos hace pensar en que la ética y la economía, junto con la política, deben ser centrales en lo que es el pensamiento del desarrollo humano integral. Y en ese sentido, esta es justamente la sesión que nos introduce a eso. Y lo vamos a hacer en primer lugar con un expositor que nos quedó de la anterior mesa, pero que justamente es un buen puente para hacer entre la sesión anterior y esta sobre desarrollo humano integral. Y me refiero al presbítero Augusto Zampini, que está representando el Dicasterio de Desarrollo Humano Integral. Augusto Zampini es presbítero, pero además presbítero de la Iglesia Católica, pero además ha estado dirigiendo el programa sobre teología y desarrollo en lo que es la Agencia Británica Católica CAFOT de Gran Bretaña. Y ha sido llamado a un ministerio muy especial en este último tiempo por el Papa Francisco, que es justamente dirigir el dicasterio de desarrollo humano integral como director de fe y desarrollo. Creo que en ese sentido tenemos una excelente oportunidad, más de ser el teólogo, tiene un doctorado en economía, y creo que en ese sentido también es como decía el doctor Javier González Fraga, la economía no puede solamente dar respuesta a lo que son las finanzas sostenibles o a la resolución de problemas cruciales que nosotros tenemos. Entonces vamos a aprovechar justamente esta introducción y esta presentación especial que nos va a hacer el presbítero Augusto Zampini. Muchas gracias, Augusto. En nombre del cardenal Peter Turkson, prefecto para el nuevo dicasterio del Desarrollo Humano Integral de la Santa Sede, quisiera agradecerles la oportunidad de estar presente en este seminario sobre ética y economía. Esta convocatoria está en sintonía con la última encíclica social de la Iglesia, Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común, en la cual el Papa Francisco convoca a todos los habitantes de este planeta, no solo a la gente de buena voluntad, a todos, a un diálogo profundo sobre el modelo de desarrollo, un diálogo que nos permita cuidar nuestra casa común. La elección de la palabra casa en el título de la encíclica no es casualidad. Casa en su etimología original griega, oikos, es la raíz de oikonomía, la administración del hogar, de ecología, oikologos, la vida del hogar, y de ecumenismo, oikumene, el hogar habitado en movimiento, en diálogo. Es decir, que para poder mejorar o cuidar nuestro hogar, nuestra casa, necesitamos encontrar modelos económicos que estén en sintonía con la red de vida del planeta, con la ecología, y debemos hacerlo en diálogo. Gracias entonces por facilitar esta instancia de diálogo mediante el presente seminario, especialmente gracias también a Cristina Calvo, que ha trabajado mucho para esto, y a Monseñor Lozano, que nos abre las puertas de la conferencia episcopal. En el primer slide ustedes pueden ver estas fotos con algunas
citas del Papa Francisco. La pregunta es, ¿qué modelo o estilo de desarrollo queremos? La idea moderna de desarrollo como crecimiento económico sostenido, que se remonta a los tiempos de la Revolución Industrial, está basada en la aceleración e incremento de los procesos de producción. Y a pesar de los numerosos beneficios que dicho modelo ha traído en áreas de, por ejemplo, salud, infraestructura, movilidad, comunicación o tecnología, como estábamos hablando antes, este modelo nos ha llevado a un incremento de niveles de inequidad social y a un deterioro ambiental sin precedentes. De hecho, tal como lo explica el Papa Francisco, los recursos de la tierra están siendo depredados a causa de formas inmediatistas de entender la economía y la actividad comercial y productiva. Y estas situaciones provocan el gemido de la hermana tierra, que se une al gemido de los abandonados del mundo, con un clamor que nos reclama otro rumbo, algo diferente. Cuando abrimos nuestros oídos a estos clamores de justicia de los pobres y de la tierra, y cuando abrimos nuestros ojos a los daños sociales y ambientales, como ahí les puse un poco las dos fotos, la Iglesia, guiada por el Evangelio de la misericordia y del amor por la humanidad, quiere responder no con un poquito, no con una comisión, sino con todo su ser. Siguiendo su metodología social de ver, juzgar y actuar, la Iglesia desea entonces colaborar con el discernimiento de modelos alternativos de desarrollo, modelos más holísticos, más abarcadores, integradores, que justamente el modelo actual. Para ello, la Iglesia desea formar alianzas con personas y grupos que deseen responder con la misma pasión y con la misma convicción a estos clamores de los pobres y de la tierra. No solo para el análisis, sino también para encontrar propuestas concretas de acción, sobre todo aquellas que aborden la temática de los sistemas o de las estructuras que generan deterioro social o deterioro ambiental. Líneas de acción que incluyan, pero trasciendan un cambio de actitudes a nivel individual o familiar. Por ejemplo, consumir más responsablemente. Está bien, pero necesitamos ir más allá. Necesitamos encontrar líneas de acción que permitan un cambio, sobre todo un cambio estructural y sistémico. Y en este sentido, la discusión del sistema financiero que se propone en el presente seminario resulta más que pertinente. Para responder a los clamores de los pobres y de la tierra y para promover un progreso verdaderamente humano, deberíamos buscar entonces modelos de desarrollo que consideren e integren todas las dimensiones de la persona, no solo la material o no solo alguna otra dimensión, y que consideren e integren a cada persona de la sociedad, no solo a algunos, y que consideren e integren a todos los pueblos del mundo, no solo a algunos, a los del hemisferio norte o a los habitantes de las ciudades. Como seres humanos, no podemos progresar solo parcialmente, sea esa parcialidad considerada individual o colectivamente. Necesitamos un desarrollo integral, es decir, que integre todas las dimensiones de la persona. Y permítame una anécdota personal para que se entienda bien el slide. Cuando yo voy a ver a mi director espiritual y él me dice, uy, vos tenés el título de abogado y tenés este máster y tenés el doctorado y tenés no sé qué, el postdoctorado, tu desarrollo intelectual va buenísimo. ¿Y tu desarrollo emocional cómo viene? Porque si vos seguís creciendo intelectualmente y emocionalmente no, llega un momento que te quebrás. Una familia, ¿no? Creces, te compras otro auto, otra casa, mandás a los chicos a colegios más importantes, se van de vacaciones. Y el crecimiento en los vínculos del hogar, porque si no, esa familia se quiebra. Lo mismo una sociedad. Cuando estamos enfocados solo en un aspecto, llega un momento que nos quebramos. Y por eso hablamos de estas grietas, abismos, etc. El desarrollo tiene que ser integral. En otras palabras, la promoción del progreso para que sea verdaderamente humano, porque si no, ahí, con perdón de Monseñor Lozano, sí lo tenemos que calificar, porque existen, bueno, podemos progresar en solo un aspecto, pero para que sea verdaderamente humano, al menos desde la concepción antropológica y ética cristiana,
debe ser una promoción holística, no restringida al crecimiento económico, para todas las personas, no para algunas, para toda la persona, no solo para mi dimensión económica material, y que incluya una integración social, no un progreso, un desarrollo que fomente inequidad, y que comprenda un cuidado ecológico, que en el modelo de desarrollo no se considere solamente a la naturaleza como recurso natural para hacer algo, porque tiene un valor en sí mismo. Un modelo de desarrollo que sea capaz de generar caminos de paz, no sea otra causa de violencia. Pablo VI, en 1967, decía que el desarrollo es el camino de la paz. Pero bueno, hoy debemos revisar esto, porque si el modelo de desarrollo genera más violencia, bueno, debemos calificarlo. En definitiva, el desarrollo tiene que buscar senderos del bien común de la familia humana, no quedarse en un desarrollo parcial o de determinados grupos. Y la Iglesia quiere invitar, un poco en un lenguaje más franciscano, lo debería decir, quiere invitar a todos a que digamos no a un desarrollo que fomenta daño social y ambiental. Digamos no a eso, descartémoslo a eso, y digamos sí a un desarrollo integral. Pero, claro, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué papel juegan las finanzas en todo esto? Bueno, las finanzas, según el Premio Nobel de Economía del 2013, Robert Shiller, proveen las estructuras para la generación y concreción de acuerdos económicos. Es decir, que a través de las finanzas, según Shiller, se descubren, o se deberían descubrir, los mejores modos para alcanzar determinados objetivos económicos y la manera más eficaz de administrar los recursos disponibles. Ergo, admite Shiller, las ciencias financieras no tienen, o no deberían tener, como objetivo principal maximizar el retorno financiero en sí mismo. Estamos hablando de un Premio Nobel de Economía, no es... Las ciencias financieras más bien tienen como objetivo ofrecer un soporte para que personas y sociedades se desarrollen y alcancen sus propias metas económicas. Las finanzas en este sentido, y tal como lo señala otro Premio Nobel de Economía, Amartya Sen, no poseen solo una dimensión matemática o ingenieril, sino que además poseen una fuerte dimensión ética, precisamente porque ofrecen instrumentos para alcanzar fines. Y cuando hablamos de fines, hablamos de decisiones éticas. No es casualidad que la etimología de la palabra finanzas refleje dicho concepto. Derivado del verbo finer, variante de finir, terminar, y del sustantivo finis, fin, término, objetivo, las finanzas sirven para la concreción y finalización de acuerdos económicos, pero acuerdos que están basados en determinados fines comunes. ¿Comunes a quiénes? Comunes a los agentes involucrados en determinadas operaciones económicas. Si el objetivo del nuevo milenio a nivel global, que es un poco lo que discutirán el G20 también, es un progreso sustentable e inclusivo, con el cual vamos a erradicar la pobreza, cuidar el medio ambiente, no dejar a nadie detrás, si ese es el objetivo comunitario global, entonces las finanzas pueden y deben ayudar a la consecución de tal objetivo. Y en este sentido, tal como lo ha señalado el cardenal Taxon el mes pasado en Roma, la Iglesia aplaude el crecimiento de lo que llamamos finanzas sustentables, fruto de inversores responsables y financistas creativos. Sí, si hay alguna calidad que tienen los financistas es que son creativos. Entonces, aplaudimos eso. Las finanzas sustentables integran el deseo del inversor a incrementar el valor de sus ahorros, obvio, con su deseo de contribuir a mejorar la sociedad. Integran, en otras palabras, el deseo de ganancia con la responsabilidad social y ecológica. Por ejemplo, algunos inversores desean responder a la inequidad social o el daño ambiental del que son testigos, no solo con obras de caridad, como decía Javier González Fraga, sino mediante la financiación de nuevas energías renovables o nuevos modos de productividad agropecuaria o nuevas formas de financiación de vivienda, etc. Y estos inversores y sus operadores financieros conocen la complejidad de las operaciones y la eventual lentitud de los retornos de inversión de estas finanzas que llamamos sostenibles. Sin embargo, tales agentes financieros, inversores y operadores
responden al sentido originario de la actividad financiera y bancaria, su sentido ético y social. No son unos locos que están inventando algo nuevo, están justamente respondiendo al origen de las finanzas. La actividad económica financiera, tal como lo dijo el Papa Francisco el año pasado, en frente de casi 800 empresarios en Roma, la actividad económico-financiera que opera con dinero lo hace en persecución de fines para mejorar la calidad de vida de las personas. En otras palabras, sirven a la humanidad. Qué bueno. Eso es lo que pueden hacer los que operan con dinero. Ahora, cuando no sirven, entonces caen en la idolatría del dinero y promueven un desarrollo humano, un desarrollo que no es ni humano ni es integral. Por el contrario, quienes promueven las finanzas sustentables están en total sintonía con un modelo de desarrollo integral. Yo no quiero expandir mucho acá, pero porque estuvo la pregunta, las finanzas verdes. En realidad las finanzas sostenibles no son ni verdes ni marrones. No sé, la distinción entre verde y marrón es una jerga en el mundo de desarrollo que creo que comenzó en la década del 60, primero para distinguir entre el desarrollo urbano, industrial y el desarrollo rural agropecuario. Y luego se desarrolló esta distinción, evolucionó para distinguir lo que se llama la ecología marrón, referidos a temas más urbanos como polución, consumos, desechos, de la ecología verde, que son problemas más asociados con la vida natural, como la biodiversidad, la conservación de reservas naturales, la deforestación, la composición química de los océanos, etc. Pero en realidad, hoy en día, nadie distingue la ecología verde de la marrón. Entonces, las finanzas tampoco deberíamos distinguir. No tiene que ser ni verde ni marrón. Aquellos que invierten, justamente, y esto creo que era la crítica, de González Fraga, en bonos verdes, pero sin incluir a la persona humana o la problemática social, bueno, están perdiendo el tiempo. No es algo sustentable. Y lo mismo aquellos que invierten en financiar programas sociales, pero que no tengan en cuenta lo ecológico, bueno, no es un desarrollo, no es una inversión sustentable e integral. Sí es positivo, por supuesto, aspirar a que nadie quede detrás, pero sin el cuidado del medio ambiente, muchos ya quedan afuera, y más quedarán afuera del progreso en el porvenir. El daño ambiental, y yo ya sé que muchos lo saben, pero créanme que yo estoy cansado de escuchar gente que me pregunta esto. El daño ambiental ya está hipotecando el desarrollo de generaciones futuras. No es que lo va a hipotecar, ya está ocurriendo. Entonces, la financiación de programas para combatir la pobreza necesitan tener en consideración el deterioro ecológico. Y con esto la Iglesia no está diciéndole solo a los de afuera. Esto también lo tenemos que aplicar en nuestras Cáritas y es súper difícil. Lo mismo con el tema de los bonos verdes o proteger el medio ambiente, si no incluimos al ser humano. Pero paso al siguiente slide, que me interesa más. Para apostar a las finanzas sostenibles y por una economía de cuidado social y ambiental que respondan adecuadamente a nuestra problemática actual, no alcanza con buenas palabras y buenas intenciones. Disculpe acá que viví 8 años en Inglaterra, entonces había un literato, que muchos lo conocerán, Chesterton, ¿no?, que él decía que el infierno está lleno de buenas intenciones. Entonces, no bastan las buenas intenciones aquí. Es preciso alinear, y bueno, puedo repetir la palabra, alinear líneas éticas con líneas técnicas y determinar diferentes programas de acción. Ni solo técnicas, ni solo éticas, sino las dos juntas para determinar los programas nuevos y sustentables. Y sin ánimo de presumir cómo hacerlo, me permito mencionar solo algunas que otros sabrán pulir y profundizar y mejorar. Y las clasifico, de nuevo, con la metodología de la Iglesia, como respuestas a realidades concretas del daño socioambiental, como respuestas específicas a los clamores de justicia de los pobres y de la tierra. Una es el tiempo, la mirada de largo plazo, no solo los beneficios inmediatistas.
Y los inversores, las inversiones a largo plazo compensan y hasta pueden revertir el daño que ha producido una mentalidad cortoplacista y la cultura rapidificada y de descarte. Esto que estamos corriendo todo el tiempo y así quedamos. Es necesario apoyar tanto desde la ética como de la técnica financiera una mentalidad a largo plazo donde, o casualidad, las próximas generaciones sean tenidas en cuenta. Segundo, relaciones, no solo transacciones. Abordar las dinámicas financieras como relaciones en lugar de transacciones contribuye a un verdadero desarrollo de la persona como ser relacional. Recordemos, y disculpen el excursus, pero que para la doctrina social de la Iglesia, como para muchas otras posturas éticas, los seres humanos somos personas en relación, más que meramente individuos. En efecto, toda nuestra individualidad depende de y se desarrolla en las relaciones con los demás, con nuestros familiares, con nuestros amigos, colegas, con la sociedad, con nuestra cultura, con nuestro tiempo, con la naturaleza y los creyentes decimos también con Dios. Muchas de las relaciones financieras presentan dificultades para contribuir al bien común o al desarrollo humano integral de la persona porque se basan en el mito de la autonomía individualista. De este modo, y tal como lo explica el Papa Francisco en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium, esta concepción económica y financiera erosiona los vínculos interpersonales necesarios para florecer en nuestra dimensión esencialmente social y comunitaria. Por lo tanto, debemos recuperar el aspecto vincular de las finanzas. Y esto compensaría y podría hasta revertir el daño que ha producido el enfoque de transacción o de tranza financiera que dio lugar a que el imaginario colectivo identifique finanzas con timba o con tranza por trazar analogías de juego y de relaciones de pareja. En la timba se apuesta a todo o nada. No hay matiz, no hay racionalidad, no hay procesos, no hay contextos. El ansia de ganarlo todo domina y puede conducir a perderlo todo, y de hecho eso ocurre. En la tranza no hay interés en el otro, solamente interesa utilizar al otro, extraer del otro lo mejor para uno. En la tranza tampoco hay compromiso ni publicidad. Todo transcurre dentro de lo oculto y lo pasajero. Las relaciones, por el contrario, por más íntimas que sean, pertenecen al ámbito de lo público y están insertas en un contexto histórico y cultural determinado y son recíprocas y son sociales. Y los técnicos especialistas en finanzas, que son altamente creativos, pueden colaborar en generar incentivos para que las finanzas se desenvuelvan en el ámbito de las relaciones, no solo de las transacciones. Y me apuro ahora un poco. El tercer tema es la medición y el impacto. Esto que el cardenal Taxon, y lo mencionó Javier González Fraga, llama mover de la concepción de los shareholders a los stockholders. ¿Qué significa? Bueno, un modelo de finanzas que tengan en cuenta no solo el retorno financiero de los accionistas, sino el impacto de todos los agentes involucrados en las determinadas operaciones económicas. Esto nos parece obvio, pero crean o no, no es la realidad cotidiana. Y el cuarto que menciono, al pasar, es el control de incentivos. Claro que el papel del control de los incentivos por parte de los estados es clave para generar finanzas sustentables. No podemos pensar que las finanzas sustentables van a surgir solamente de los financistas. Luego de la crisis financiera del 2007 y del 2008, no sé si algunos saben, pero lo explico. El ex Consejo Pontificio de Justicia y Paz, que ahora es parte del Dicasterio de Desarrollo Integral, precedido en su momento por el cardenal Taxon, publicó una nota en relación a los sistemas monetarios y financieros con el fin de contribuir a que los mismos se orienten al bien común. Uno de los puntos tratados, que en su momento produjo un debate de aquellos, fue el tema del impuesto a las transacciones financieras, o lo que se conoce en economía como el Tobin Tax. ¿Qué hace la Iglesia hablando del Tobin Tax? ¿Cómo osa? ¿Qué dicen? Bueno, casi los que nos crucificaron. Este tema aún está en discusión y yo acabo de llegar de Alemania y los alemanes lo quieren impulsar a toda costa porque lo vinculan ahora con el problema migratorio. ¿Cómo puede ser que ponemos trabas al movimiento humano y no queremos ni siquiera poner un impuesto, ni siquiera traba al movimiento del capital? Bueno, es un tema a discutir. Pero quiero finalizar, ya me pasé de tiempo, pero
con algo un poquito más pum para arriba, ¿no? Algo que, porque si no es toda una depresión, ¿no? Por eso yo me deprimo. Muchos pensarán, bueno, estas posturas éticas que están hablando, sí, esto no es un poco naif, no es un poco ingenuo, porque en el fondo el mundo se maneja por otro lado. Bueno, no quisiera dar esa impresión, porque somos conscientes de que las finanzas sostenibles implican un cambio de paradigma financiero, lo que requiere un cambio en el modelo de hacer negocios, lo que implica un cambio en el estilo de gobierno y un cambio en el modo de vivir. Y como dice el Papa Francisco, muchas cosas tienen que reorientar su rumbo, pero ante todo es la humanidad la que necesita cambiar. Ah, pero si es la humanidad, eso lo podemos hacer. ¿Entienden? Entonces, ante semejantes cambios, todos esos son costosos y dificultosos. Es verdad, nadie va a cambiar un estilo de vida y nadie va a cambiar un modo de hacer negocios si eso genera ganancias infinitas. Pero llevaba resistencia, algunas conscientes y otras inconscientes. Pero justamente como los cambios tan radicales requieren de una motivación extra, ¿de dónde vamos a sacar la fuerza para este cambio? Bueno, la vamos a sacar de las motivaciones éticas, pero por sobre todo de las motivaciones religiosas. Y es aquí donde la contribución de las religiones se hace esencial para diseñar e impulsar el desarrollo humano integral y finanzas inclusivas. Y usted dice, no, pero este cura está loco. Bueno, en una reunión de Naciones Unidas nos pidieron, por favor, vengan a hablar. Estaban trabados, por favor, vengan a decir algo, porque estamos trabados, necesitamos algo diferente. Lo que las religiones en general y el catolicismo en particular pueden aportar es esto, una conciencia de origen común, de una pertenencia mutua y de un futuro compartido por todos. Todo está conectado, empezando por de dónde venimos, a dónde vamos y la casa en que habitamos. Casa común, todo es común. Y cuando profundizamos en aquello que tenemos en común, nuestra naturaleza social y pertenencia ecológica, esto es lo que nos invita a madurar una espiritualidad de la solidaridad global y actuar en consecuencia, no solo a pensar, a promover cambios concretos a todos los niveles, empezando por uno, por supuesto, siguiendo por microempresa, por los gobiernos, por las maneras de hacer los convenios internacionales. Y la conversión, por lo tanto, es una conversión integral. Es personal, sí, pero es comunitaria. Y mucha gente no le gusta este término. ¿Pero cómo? ¿La conversión solamente es un problema personal? No, no, no. Como esto es un problema comunitario, necesitamos un cambio comunitario. Y la Iglesia se permite hablar de conversión comunitaria, conversión global. Y para facilitar esta conversión personal y comunitaria, el hook, como decimos, es el tema ecológico. Entonces hablamos de conversión ecológica. Las finanzas, en colaboración con la política, como señaló Monseñor Lozano, pueden contribuir mediante la creación de incentivos para que las finanzas entonces estén orientados al cuidado ecológico, que va a ser un cuidado también del ser humano y de las generaciones futuras. En suma, y tal como lo dijo el Papa Benedicto, porque muchos creen que esto es un invento de Francisco, no, no, no. El Papa Benedicto dijo que para que surjan nuevos modelos de progreso, necesitamos, miren el verbo que usó, cambiar el modelo de desarrollo global. Lo cual implica, sí, pero lo cual implica reflexionar responsablemente sobre el sentido de la economía y su finalidad para corregir sus disfunciones y distorsiones. Benedicto XVI, pero lo agrego yo, sobre todo las disfunciones financieras. Sabemos que las cosas pueden cambiar, pero además de reflexionar, como lo ha marcado el Papa Francisco, necesitamos actuar para cambiar, es decir, comenzar con procesos de conversión que nos permitan generar modelos de financiación sustentable, inclusiva y ecológica, modelos en donde las finanzas sean un instrumento creativo para el cuidado de la casa común. Gracias. Muchas gracias, Padre Augusto. Muchas gracias por hacernos justamente este puente en vista a lo que es el paradigma de las relaciones y las transacciones, y no solamente en términos de lo que es el ámbito financiero, sino también en lo que es la condición de cómo efectivamente debemos tener un cambio no solo personal, sino también a nivel comunitario. Creo que eso es
fundamental, y en especial en vínculo a lo que es el medio ambiente, al cuidado que nosotros debemos tener. La casa común, la administración de esa casa común, y como decía el padre también, lo que es la casa de todos, la oikoumene. Y creo que en ese sentido, ustedes vieron que el padre Augusto tiene como un tono argentino, a pesar de que viene ahora de Roma y antes estuvo viviendo muchos años en Londres. Y él es de la diócesis de San Isidro, ¿verdad? Y anteayer hubo una celebración muy especial por los 500 años de la Reforma Protestante en la catedral de la diócesis de San Isidro, junto con religiosos de las comunidades presbiterianas, reformadas, metodistas, luteranas, bautistas. Y creo que en ese sentido nos introduce bien también el padre Augusto a hacernos un puente con el próximo panelista, que también viene de lejos, viene de la India, ¿no? Viajando de la India durante casi 48 horas, pasando por Londres y no sé cuántas otras ciudades más. Para nosotros es muy importante tener la presencia de quien es el secretario general de la Comunión Mundial de Iglesias Reformadas. Y en ese sentido nos coloca justamente esta dimensión de que solo no podemos. Este es el mensaje que efectivamente venimos también escuchando desde la mañana. Cómo nos articulamos con otros sectores, con otros actores, con el Estado, con el sector privado, pero también entre las diferentes religiones y comunidades religiosas. Chris Ferguson es pastor, es teólogo y es también defensor en términos de lo que es la justicia económica, los derechos humanos de la Iglesia Unida de Canadá. Y además fue elegido secretario general justamente de la Comunión Mundial de Iglesias Reformadas en el año 2014. Y además de ello ha estado como oficial de incidencia en lo que es la oficina del Consejo Mundial de Iglesias en Nueva York frente a Naciones Unidas. Y tiene un currículum bastante extenso, pero lo que quisiera también destacar es que estuvo a cargo de un programa especial ecuménico de acompañamiento a lo que es la paz en Colombia. Muchas gracias, Chris, por estar aquí y te doy la palabra. Gracias, Humberto. Es un gran honor de estar aquí y tengo una buena excusa. Si voy hablando en inglés, francés o cualquier otro idioma, tengo la justificación de haber pasado 3 días viajando. Monseñor, gracias por extender la hospitalidad de la casa para que podamos enfocar sobre una situación tan importante y con urgencia. Gracias a todos los participantes. Como decimos allí, la World Community of Reformed Churches, la Comunión Mundial de Iglesias Reformadas, forma parte integral de esta iniciativa. En los pocos minutos que yo tengo, yo quiero ubicar mi presencia aquí como parte de animarnos, como Humberto ha bien dicho, de ver la urgencia, el contexto global de nuestro esfuerzo común. Para nosotros, la iniciativa aquí tomada para relacionar el momento del real contexto de Argentina con la llegada de la G20 y el liderazgo del gobierno de Argentina en el evento que viene en el año próximo.
todo está combinando con el hecho que hay que tomar acciones muy contextualizadas, muy situados, pero al mismo tiempo que sea parte de los esfuerzos globales. Y Humberto acaba de mencionar las dimensiones. Parte de la realidad es, y voy a explicar un poco la trayectoria de varias iglesias, comuniones ecuménicos y protestantes, donde no solamente estamos dedicados a una acción global, donde la lectura de la realidad está basada sobre la realidad de los bases, los pobres, las víctimas del sistema actual. Es decir, que eso es para decir mucho, pero es una metodología y nadie sabe cómo hacerlo. Tomar en serio la realidad tan localizada, hacer una conexión con la realidad global y al mismo tiempo buscar el nivel de acción necesario y adecuado para cambiar la realidad. Es cosa difícil y parte de la palabra de Humberto es cierto, no podemos hacerlo solo. Eso quiere decir no solamente los esfuerzos ONGs con iglesias, con la sociedad civil, movimientos sociales, todos tenemos que estar juntos con gobiernos. La trayectoria viene, yo voy a decir una palabra sobre los otros contextos, por ejemplo, de las Naciones Unidas. Cuando hablamos de objetivos por desarrollo sostenibles, lo que vemos es, hay una palabra usada ahora para enfocar la dirección, que es transformación. La idea es que si tomamos 17 objetivos y hacer bien de aplicar las varias acciones, podemos transformar el mundo sin tocar el modelo económico o político, cosa que es imposible. Y la energía que está para hablar de finanzas sostenibles, ecología sostenible, no solamente la contradicción que ha mencionado el Monseñor, pero más profundamente, sea una distracción pensando que podemos evitar de confrontar la dimensión y el alcance de la crisis civilizacional en cual estamos. Empezamos entonces con nuestro propio territorio. La Alianza de Iglesias Reformadas en los años, empezando en 2000, con todo el impacto de la globalización económica, trató de consultar las iglesias sobre sus tareas, sobre la realidad de evangelización, el trabajo de la iglesia. Pero del sur global, la mayoría de nuestras iglesias son del sur, respondieron con otra cosa, con la urgencia de enfrentar la amenaza masiva a la vida, que lo que la realidad de globalización está haciendo en la vida del mundo, de las personas y la planeta, fue tan urgente que ha desplazado cualquier otra preocupación. Más, hemos pasado como una tradición en una familia cristiana por la lucha contra el apartheid en África del Sur. Y allá hemos visto que nuestra teología reformada, ha jugado un papel para construir el sistema de apartheid. He dicho bien, ¿no? Que nuestra teología fue parte del problema. Y hemos dicho
en los años 80, esto representa un status confesiones, o es decir, una línea donde si cruzamos la línea, ya pongamos toda la integridad de nuestra confesión en el Dios de la vida en riesgo. Cuando llegamos a este punto, había una confesión y una decisión clara en contra, diciendo que apartheid es un pecado. Pero importante decir, intentos de justificarlo teológicamente, eso es hereje. Y cuando llegamos a los años, fines de los años 90 y al 2000, las iglesias en África, América Latina, han dicho, no es cierto que nuestra teología está cómplice en la realidad de globalización, dando fuerza a la pretensión de un mercado que dice que no hay alternativa, que es el mercado que va a salvar, que deja el mercado de ajustar. No tenemos que hacer más que tener confianza en el mercado. Confianza que mejor está puesto en ¿quién? Dios de la vida. Y este vista ha dicho que no solamente es una cuestión ética, y es un tema ética, pero más es una cuestión del corazón de la fe mismo. Si creemos en el Dios de la vida, si seguimos a Jesucristo o por las otras religiones que manifiesten su creencia en el Dios de la vida, tenemos que definirnos en cuanto de este estatus confesiones. Hemos en el 2004 dicho claramente que una primera realidad es de leer los signos de los tiempos e interpretarlos. Y no quedar, como ha dicho el Padre, no quedar como los sacerdotes locos o pastores que dicen todo es malo. Tenemos que llegar con claridad. Hemos dicho con claridad que la muerte que vemos, que la destrucción de vidas humanas, con la pobreza, la exclusión y la gran falta de equidad y la destrucción del planeta está basado en la dominancia y de un modelo económico neoliberal sobre un modelo de capitalismo del mercado sin regulación, sin frenos. Y sí había una controversia en cuanto de la Tobin Tax. Imagínate que había un gran reclamo de por qué la iglesia, pero no hemos detenido con solamente poner nombre al modelo económico y decir con claridad el porqué del problema. El problema, hemos dicho, no fue pobreza, fue avaricia, ambición, acumulación de capital, un sistema que en pocas palabras puede decir, pero con mucha exactitud, es un sistema que está creado para los intereses de los pocos a la costa de los muchos. Y esto incluye creación mismo. Más de eso, hemos seguido escuchando las voces, no solamente de los estudiosos, pero lo más he dicho que esto es una realidad compleja. No solamente hay que poner con economía los temas de finanza, hay que poner con economía el tema de género. Hay que poner también la cuestión de poder político, también cultural, también espiritualidad. La espiritualidad dominante del mundo es consumismo, un espíritu perverso. No solamente no podemos separar estas realidades, pero todo este sistema, cuando los intereses son amenazados, la reacción es defenderlo con fuerza militar político. Entonces, hablando en términos teológicos, hemos hablado de una situación de pecado estructural, sistémico, social,
que tiene el nombre bíblico de Babilonia, y el nombre más sociocientífico histórico, imperio. Y por eso exactamente hemos dicho que hay que confesar nuestra fe. Entiendo que la amenaza masiva a la vida es que tenemos que renunciar, rechazar, decir no, como habían dicho los padres, un no a cualquier sistema económico que pone acumulación de capital encima de bienestar de la vida. Eso hemos hablado entonces, el criterio ético es la vida por toda la creación y por la planeta. Rápido decir, después de la confesión de Accra, había mucho como rechazo también del mundo, hablando con gente en las Naciones Unidas, con mucho gente en el mundo de economía, ha dicho que eso no es un aporte serio, no tiene que ver con la realidad de sistemas económicos. Después el año 2008, por ejemplo, ya todo el mundo está diciendo, cómo no. Y con eso hemos entrado en otro proceso donde hemos dicho de tomar en serio que hay 3 niveles de acción. Tenemos que ir de nuestra confesión e invitar a las otras iglesias que están mundialmente trabajando el tema, el Consejo Mundial de Iglesias, que es un paraguas, un umbrella de un grupo más grande, de iglesias ortodoxos, anglicanos, protestantes y otros, con la Federación Luterana Mundial y un grupo que se llama Council for World Mission. Y hemos dicho que hay que enfocar, la cosa más difícil es estar claro que hay que enfocar sobre los sistemas y las estructuras. Por eso tenemos un programa, una iniciativa común, en cual estamos muy contentos de ver esa iniciativa, puede formar parte o podemos de nuestra parte aportar a este proceso, que en inglés dice es the New International Financial and Economic Architecture. Digo el inglés para explicar la palabra que usamos, que es ni fea, aunque puede ser muy fea la cosa. Ni fea, enfoque sobre los cambios que necesitamos. Cuando hablamos de ética, debe ser aplicado a las estructuras, los comportamientos comunitarios e individuales y los sistemas de valores. Si estamos en crisis, es claro entonces que la iniciativa aquí, cuando habla de la cuestión de trabajo digno, la pregunta es, en pocas palabras, estamos claros que hay que cambiar el sistema, el orden hay que cambiar. Y no sé si eso quiere decir, ¿quieres que hablo 5 veces más rápido o que tengo Entonces, el enfoque, como es muy difícil, es no perdernos normalizando, y por eso fue muy bueno las observaciones que hemos escuchado, de relativizar exactamente qué pasa con la G20, exactamente qué pasa con los Sustainable Development Goals. No dejamos caer por la urgencia y la realidad es que si no cambiamos la manera de pensar, programas, ajustes, iniciativas, no va a resultar. Alguien ha dicho que no tiene mucha esperanza. Yo sí tengo esperanza, pero es la esperanza contra toda esperanza. No es porque puedo prever que el mundo va a decir, qué bueno, pastor, estoy de acuerdo contigo, cambiamos todo. Pero en lo contrario, que vemos teológicamente donde hay espíritu, hay vida. Y donde hay vida está
el espíritu. Y donde vemos vida en las personas defendiendo su vida, en el movimiento masivo de personas ahora, sea desde los Estados Unidos, yo estaba en India, en todo el mundo. Hay un libro de Naomi Klein, una canadiense, no sé si la gente conoce, en inglés, la más reciente título de su obra es No is not enough. Y como he dicho, dice, sí, hay que tener un no firme, claro, redundante, pero también hay que tener un sí, y este sí debe ser tan fuerte que es más convincente que todas las mentiras del sistema que sabe mantenerse. Y ella ha dicho con mucha honestidad, no tengo este sí en mi bolsa así para sacar, pero yo sé que cómo construir este sí sería hacerlo juntos, hacerlo desde los pobres, los marginados, los de sin voz. Sabemos que será emergente donde la acción es basada en defender la vida, no en conceptos solamente, pero hay que repensar los conceptos, pensarlo bien. Los sistemas de valores ya tenemos que estar siendo aquí en América Latina, sabemos de las muchas cosmovisiones que fueron reprimidos por la invasión española. Tenemos que pensar en buen vivir y en muchas otras maneras de concebir la naturaleza de ser una persona, como habían dicho, en relación con otras personas. Y insistir en límites a comportamientos que están peligrosos por la vida, de poner límites absolutos en estructuras. Bueno, cambiar la estructura mismo es muy difícil, muchas veces, pero es más difícil por muchos de nosotros de saber cómo hablar de eso. Uno de los programas de NEFIA, por ejemplo, habla, porque no es falta de ideas. El problema, por supuesto, es la confrontación de poderes y la capacidad que tiene el sistema de mantenerse basado en sus intereses. Un otro libro de Naomi Klein que es muy importante es Shock Doctrine. ¿Has leído? Personas conocen eso. Explicaron cómo usa toda la crisis como una oportunidad de mejor implantar el sistema que ha causado la crisis en el primer momento. Y en eso yo también quiero cerrar con la palabra de esperanza. Yo he venido, como he dicho, viajando 3 días. Tenemos aquí gente excelentísima representando nuestra comunidad. Dora Arce, Alice Barraza, Carola Trond, Adelaida Jiménez. No fue necesario para mí de venir, pero yo he dicho que es importante que los esfuerzos regionales, nacionales y globales tienen una coherencia. Por eso yo he venido para decir adelante, seguimos todos tomando en serio que no evitar temas muy importantes, pero también en tratando los temas importantes como finanzas sostenibles, ponerlo en el contexto de la crisis más grande y vamos por nada menos que una transformación sistémica, estructural, para que todos tengan vida. Gracias. Muchas gracias, Chris. Nos parece que estuviste viajando durante 3 días. Realmente tu entusiasmo, pero también tu fuerza nos coloca este mensaje importante de la esperanza contra toda esperanza. Y me parece que en ese sentido también el mensaje de no hacerlo solo. Y yo pensé que vos ibas a hacer referencia a la reunión también que han tenido con el Papa Francisco
y el Comité Ejecutivo de la Comunión Mundial de Iglesias Reformadas en el tema de Laudato Si y lo que es este documento, esta confesión de Accra. Creo que Sí. No, yo sé, gracias, porque yo no quiero, eso fue parte de la jet lag, ¿no? Porque parte de la esperanza, yo puedo hacerlo en 3 segundos, parte de la esperanza es eso, la gran convergencia que estamos experimentando entre la Laudato Si, la confesión de Accra y el hecho que no vamos a permitir de visiones del pasado de parar nuestra acción en común. Muy bien, gracias Cris de nuevo. Y bueno, creo que ahí también se hizo referencia a lo que es la cuestión, digamos, de esta visión de lo que es el Summa Jacanya. Y creo que recordar que cuando tuvimos la conferencia inaugural el año pasado a cargo del economista Grey Molina, jefe de economistas del PNUD de Nueva York, él además de como buen economista también hizo referencia como boliviano a cómo ver el tema del desarrollo de una manera integral. Y creo que además de hablar de la cuestión multidimensional de las desigualdades y la pobreza, él hizo referencia de cómo también tenemos que tener en cuenta las culturas, las idiosincrasias, las espiritualidades y estas cosmovisiones cuando estamos hablando de desarrollo humano integral. Y eso me da pie también para que introducir a René Mauricio Valdés, que nos ha acompañado durante todo este proceso desde su lugar de coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas y representante residente también del PNUD en Argentina. Él tiene también un vasto currículum y lo que quiero yo destacar es que él se desempeñó como jefe de gabinete de la Secretaría Única para la Agenda Post-2015 de Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York. Fue coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas y representante del PNUD en Guatemala y en Ecuador, y representante adjunto del PNUD en Colombia y Panamá. Además, docente y coordinador del Programa de Modernización de la Administración Pública en El Salvador, es salvadoreño René Mauricio. Licenciado en Relaciones Internacionales de la Universidad de ese país, máster en Administración Pública de la Universidad de Costa Rica y PhD en Ciencias Políticas de la Universidad de Toronto. René. Gracias, Humberto, muy amable. ¿Somos co-alumni? Muy bien, mire usted. Bueno, queridos amigos, Monseñor, buen día, queridos compañeros de la mesa principal, amigas y amigos. Un cordialísimo saludo de parte del equipo de Naciones Unidas que trabajamos en Argentina. Para mí es un gusto muy especial estar acá entre tantos amigos, colegas, gente que tiene cosas tan importantes que decir y hacer sobre las temáticas que estamos abordando. De manera muy especial me complace y me siento honrado de estar en esta reunión con queridos amigos que son líderes del pensamiento religioso, de las organizaciones basadas en la fe, con quienes mantenemos una red de trabajo acerca del desarrollo sostenible, la erradicación de pobreza, los objetivos de desarrollo sostenible. Y yo aprovecho para mencionar algo que comentábamos ayer en un almuerzo y que le comentaba hace un momento al profesor Durham de la Universidad Brigham Young de Utah, que nos acompaña ahora. Creo que de veras no he visto yo en otro país de América Latina un país que tenga tantas condiciones para el trabajo interreligioso. Aquí nos reunimos las más distintas fes con un objetivo común, trabajamos juntos, nos coordinamos, vamos adelante, colaboramos con Naciones Unidas, con el BID, con el INTAL, con el Banco Mundial, buscamos esos espacios y creo que es un gran valor de Argentina que podemos aprovechar. Hay alguien que explicaba ayer que la explicación de eso está en la escuela pública.
que la escuela pública argentina logró eso y que habría que cuidarlo. Pero me alegra mucho también estar en este grupo porque también comentábamos, recordemos que la idea contemporánea de cooperación internacional y de ayuda oficial para el desarrollo fue, si me permiten la expresión, un invento de las iglesias al final de la Segunda Guerra Mundial. Las iglesias protestantes, sobre todo en Estados Unidos y en Canadá, y posteriormente en el norte de Europa, fueron las primeras que plantearon en la discusión que era éticamente ineludible, era moralmente obligatorio para los países desarrollados del norte de América y de Europa hacer transferencias a los países pobres que habían sido sus ex colonias o que habían sido sujetas a algún otro tipo de intervención. Y esa discusión es la que eventualmente llevó a fijar esa meta que se puso a nivel internacional de ayuda oficial al desarrollo, el compromiso que se firmó en la Asamblea General de Naciones Unidas y que muy pocos países desarrollados cumplieron, hubo algunos que los cumplieron, pero muy pocos lo cumplieron, de tener ayuda oficial al desarrollo por 0,7% del Producto Interno Bruto para ser transferido a los países en vías de desarrollo. Debo decirles que cuando leí Laudato Si, sentí que la Iglesia volvía a tomar un rol protagónico, digo, en un sentido conceptual y programático, y ya no solo como organizaciones que en sus ONGs y fundaciones estaban fundamentalmente centradas en el trabajo humanitario, que no tiene, por supuesto, nada de malo, al contrario, pero ese planteamiento conceptual, ese ir adelante, de decir moralmente lo que tenemos que hacer, me pareció que, yo lo sentí cuando leí Laudato, lo sentí así, y ahora que hemos estado conversando con muchas denominaciones religiosas, etcétera, sobre la Agenda 2030, siento que el pensamiento religioso y las organizaciones religiosas están llamadas a jugar un rol muy importante contemporáneamente en el ámbito de las relaciones internacionales y de la cooperación internacional hoy en día, con los desafíos que tenemos hoy y que nos obligan a todos, a las Naciones Unidas, para comenzar a repensarse, a reestructurarse para estar a la altura de las circunstancias. Mañana, en la mañana, me voy a permitir hacer algunos comentarios sobre cómo estamos viendo el progreso de la implementación de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Eso lo vamos a mencionar un poquito mañana. Yo hoy quisiera aprovechar unos minutos nada más para referirme al tema que nos convoca y ponerlo en este sentido. Referirme muy brevemente a la problemática que significa la dimensión económica de la Agenda 2030. Dos reflexiones, algunas reflexiones muy breves. Yo tuve la oportunidad de participar en el foro político de alto nivel que se llama, que es el mecanismo establecido por la Asamblea General de Naciones Unidas para que los países, digámoslo así, presenten sus avances, rindan cuentas sobre lo que están haciendo en la implementación de la Agenda 2030. Y recordemos aquí algo que es muy importante, una cuestión central de la Agenda 2030, no la única, pero que me gusta mucho insistirla. La Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible nos dice, como una cuestión central, la sustentabilidad no es una cuestión puramente ambiental. Claro que tiene una dimensión ambiental importantísima, pero recordemos que hace tiempos, cuando uno decía desarrollo sostenible, la sustentabilidad inmediatamente lo conectaba con, es un tema ambiental. La Agenda 2030 nos dice que la genuina sustentabilidad es la combinación de lo ambiental, lo económico y lo social. Que el desarrollo sostenible genuino es el que logra armonizar los objetivos económicos con los objetivos sociales y los objetivos ambientales, y que como mínimo
logra evitar que haya choques o conflictos. Cuando una empresa, un país, una ciudad, una institución se pone objetivos económicos que chocan con objetivos de protección ambiental o chocan con objetivos de inclusión social y viceversa. A veces nos proponemos objetivos ambientales y decimos, bueno, la gente que vive cerca de la zona protegida, pues hay que sacarla y que busque otro empleo porque aquí necesitamos cuidar los arbolitos. Y que sí, hay que cuidar los arbolitos. Y también cuando privilegiamos objetivos de desarrollo social, como que tenemos que posponer objetivos de corte ambiental e incluso de tipo económico. La Agenda 2030 nos dice que, por favor, no declaremos sostenible ningún emprendimiento, ninguna cosa, hasta que no podamos mostrar que hemos logrado una articulación virtuosa entre objetivos económicos, sociales y ambientales. Ese es, digamos, si no el mensaje central, uno de los principales mensajes centrales de la Agenda 2030. Pues bien, vuelvo al Foro Político de Alto Nivel de Nueva York de este año, que se realizó en julio, donde Argentina decidió voluntariamente, por cierto, presentar su primer informe ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Por cierto, una presentación en lo personal me pareció excelente y muy plural. Había gente de sociedad civil, había gente de la academia en la presentación de Argentina, no en el público, en el panel que fue a presentar una senadora, una diputada, no solo el Ejecutivo. Estuvo muy bien. Y lo digo también porque fue una casualidad, no estaba planeado. Todas las personas que representaban a Argentina en ese foro eran mujeres. No fue planeado, así salió. Y después lo comentábamos, todo el mundo decía, qué bien Argentina, que se propuso. Salió así, dicho sea de paso. Pues bien, tuvimos la oportunidad de ver la presentación de Argentina y la de muchos otros países. Y muchos países, la inmensa mayoría de países, hicieron presentaciones que estaban concentradas, por decirlo así, en la dimensión social y ambiental. ¿Sí? Las cosas que estamos haciendo en el medio ambiente, lucha contra el cambio climático, cosas muy importantes. Sin duda, recuerden, aprovecho para recordar que estamos a puertas de la conferencia de las partes de París, del Acuerdo sobre Cambio Climático, que se va a realizar del 6 al 17 de noviembre en Bonn, que no es nada menor para los temas que estamos discutiendo acá. Perdonen este paréntesis un poco prolongado, porque quiero recordar que la ciencia nos está diciendo, y la Conferencia de Naciones Unidas nos está diciendo, que los compromisos que fueron presentados por los países en París no nos alcanzan para alcanzar ese objetivo de evitar que la temperatura promedio de nuestro planeta suba más de 2 grados centígrados con respecto a la era preindustrial. Y hay un llamado de Naciones Unidas a todos nosotros, no solo a los países, a cada uno de nosotros, a las ciudades, a las empresas, a las industrias, a las iglesias, a los equipos de fútbol, a las compañías aéreas, a que renovemos, dupliquemos, hagamos un esfuerzo por aumentar nuestra contribución. Por eso nos alegra tanto realmente que Argentina haya decidido voluntariamente aumentar en 3% su propio compromiso frente a París. Nadie lo obligó. El gobierno examinó y ha planteado y lleva a París este planteamiento de subir voluntariamente su compromiso de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Eso sucede ahora del 6 al 17 de noviembre en la ciudad de Bonn, en Alemania, y la verdad, nuestros ojos están puestos ahí para ver cómo vamos avanzando en esto que hemos llamado tantas veces, y el Papa Francisco lo ha dicho también, el desafío más grande que tiene la humanidad hoy, el cambio climático. Bueno, vuelvo al tema que estaba, el foro de alto nivel en Nueva York. Todo el mundo, como les digo, hablando mucho de las políticas sociales, por supuesto, importantísimas,
y de las políticas ambientales, pero fue bastante patente en los comentarios de todo el mundo y después de ver las presentaciones que muy pocas personas se refirieron a lo que llamamos la dimensión económica de la Agenda 2030, es decir, a cosas como las siguientes. ¿Qué cuesta? ¿Cuánto cuesta implementar la Agenda 2030? ¿Y quién lo va a financiar? ¿De dónde vamos a obtener los recursos? Y como hemos dicho, actualmente la inmensa mayoría de los recursos financieros no están en el sector público de ningún país. Están en los mercados financieros y en buena medida mercados de tipo especulativo y dedicadas a cualquier otra cosa, menos a lo que nos interesa. No vi yo, les confieso, tal vez porque estamos comenzando. Yo creo que es parte de la explicación, pero no es solo la explicación, porque estamos comenzando. Alguien que dijera, hemos estimado que la implementación de la Agenda 2030 me va a tomar tantos puntos del Producto Interno Bruto y vamos a hacer inversiones de este tipo, vamos a tomar de acá para allá, etcétera, vamos a hacer. Eso estuvo patentemente ausente. También estuvo ausente en este mismo marco la discusión sobre qué medidas se están tomando en los ministerios de finanzas, en los bancos centrales, para colaborar con la implementación de la Agenda 2030, para lograr eso que el mismo G20 define como su misión, su objetivo central, que es, como lo dicen ellos mismos, el crecimiento sostenido, inclusivo y sustentable. Esa es la autodefinición del G20. Y digo esto porque esto que vimos en el foro de Nueva York, una ausencia total de la economía en esta discusión, casi total, nos está pasando también en el G20. Vean ustedes la literatura, los artículos académicos, las evaluaciones que se viene haciendo del G20 en las anteriores presidencias. La presidencia china, la presidencia alemana, han sido algunas de las que más han hecho para introducir la Agenda 2030 en el G20, para, digamos, buscar que las dos agendas se vayan juntando un poco más. Pero, como se ha señalado, ellos han logrado mucho, y recordemos que el G20 tiene un plan de acción para la implementación de la Agenda 2030. El G20 tiene un plan de acción sobre la Agenda 2030, que no tenemos la menor duda que tendrá continuidad y mucho respaldo en Argentina por todo lo que estamos viendo. Sin embargo, esa agenda no entra al track de los ministros de finanzas. Recuerden que el G20 tiene dos grandes tracks. El track de los Sherpas, que se llama, que es el track más o menos diplomático, el representante diplomático, y donde está, lo digo con mucho respeto, todo lo que no es económico. Lo ponen ahí, en el track de los Sherpas. Cosas muy importantes, no quiero sugerir que no lo sean. Y luego está el track financiero, que es el origen, el corazón y la razón del G20. El G20 es un mecanismo de coordinación económica. Ese es su origen, su razón de ser. Bueno, en el track financiero, y como se ha comentado ampliamente en la literatura contemporánea sobre esto, el tema de la sustentabilidad en términos reales, ya no digamos la Agenda 2030 como tal, no ha entrado todavía. ¿Y por qué no sucede esto? Quisiera ir terminando. Hay cosas que se han mencionado acá y que mencionamos algunas en el almuerzo que tuvimos ayer antes de esta reunión. Quizás es conveniente recordar lo que decía don Javier González Fraga. Tenemos a veces en la profesión económica un cierto sesgo a favor de la estabilidad en contra de la sustentabilidad. Se ha hablado de que la formación de los economistas en general
habría que abordar estos temas con más cuidado. Hay una cierta deformación profesional en muchos colegas macroeconomistas que trabajan en los bancos centrales, en los ministerios de finanzas, que les parece que el medio ambiente, el género y otras cosas, la reducción de la desigualdad no necesariamente tienen que ver con el trabajo que ellos hacen, que tiene que ver sobre todo con la estabilidad macroeconómica y la inflación y ese tipo de cosas. Y no tienen marco conceptual para abordar este tipo de cosas. Y también habría que recordar lo que se ha dicho, se ha perdido la conexión entre la disciplina económica y la ética. Yo creo que todas estas cuestiones están incidiendo en que tengamos un gran rezago a nivel global en meter la economía en la Agenda 2030 o al revés, meter la Agenda 2030 en la economía sin que se pierda la identidad de la discusión macroeconómica que tenemos que darla. Quiero decirles que un poco a raíz de todo esto, ya hemos estado con algunos aquí presentes pensando en lanzar un ejercicio. Colegas, tenemos que renovar los currículums de las escuelas de economía y de administración de empresas. Y hay trabajo muy interesante. El Pacto Global de Naciones Unidas tiene una cosa que se llama los principios de gerencia responsable, y yo asistí hace poco en Brasil a un encuentro de universidades latinoamericanas y me quedé realmente sorprendido de lo mucho que se está ya haciendo en este campo y del interés que hay por la Agenda 2030, dicho sea de paso, no solo en la economía y en administración de empresas y en otras disciplinas, en la ingeniería, en la arquitectura, en la biología, en la geografía, etc. Y nosotros aquí en Argentina estamos pensando pues, tratar de hacer un aporte en ese sentido con un grupo de amigos, algunos están aquí presentes, para lanzar una especie de proyecto de investigación sobre la dimensión económica del desarrollo sostenible en Argentina. Es decir, no una discusión solo de lo que hay que hacer, sino que nos vamos a poner a investigar. Vamos a tratar de desarrollar un lenguaje en comunión, en diálogo con nuestros amigos macroeconomistas que han manifestado interés en este tema. Esperamos que eso pueda ser realmente una contribución práctica, por más que sea un ejercicio académico, pero una contribución práctica a esa necesaria renovación, digámoslo así, o actualización del lenguaje de la economía en nuestros días. Y de nuevo, recordar que mañana me han invitado a que haga una pequeña presentación, que haré con mucho gusto, sobre cómo estamos a nivel global y particularmente en América Latina en la implementación de la Agenda 2030. Por ahí lo dejaría por el momento. Muchas gracias. Muchas gracias, René Mauricio, y muchas gracias también por introducirnos al tema de mañana, pero fundamentalmente por darnos esta primicia, digamos, de efectivamente tener este proyecto de investigación que me parece que es sumamente importante sobre la economía y las finanzas en la Agenda 2030. Creo que en el Foro Político de Alto Nivel en Nueva York, a mediados de julio, el informe de Argentina tuvo además una presentación oficial, mejor dicho, un reconocimiento especial para las organizaciones basadas en fe que hacían parte, digamos, de la reacción y la contribución a lo que es la implementación y los logros de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Me parece que ahí también es importante, es estratégico cómo las organizaciones basadas en fe, las comunidades religiosas, también hacen su contribución efectiva a lo que es todo el proceso del G20 bajo la presidencia pro tempore de Argentina. Me parece que ahí tenemos mucho material desde la mañana, pero sobre todo desde el encuentro anterior, de ver la posibilidad, digamos, de acercar la contribución, de incidir, de buscar aquellos pasadizos en los cuales las organizaciones religiosas y las comunidades religiosas pueden contribuir. Y me gustaría darle la palabra dentro de este panel a Monseñor Lozano,
Cristina decía, estamos usando de comodín a Monseñor Lozano y a todos los demás religiosos, pero especialmente a Monseñor Lozano, pero creo que él hace una buena síntesis también de lo que vamos debatiendo, pero sobre todo lo que se va exponiendo. Y además me gustaría presentarlo, porque es el dueño de casa, pero como dueño de casa nadie lo presenta, y a mí me gustaría hacerlo. Él es presidente, como dijo Cristina, de la Comisión Episcopal de la Pastoral Social de la Conferencia Episcopal Argentina. Es teólogo por la Universidad Católica Argentina, fue obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Buenos Aires, luego obispo de Gualeguaychú y actualmente es arzobispo coadjutor de San Juan, de la provincia de San Juan. Tuvo cargos directivos en el Consejo Episcopal Latinoamericano, en CELAN, en las áreas de justicia y solidaridad y constructores de la sociedad pública. Análisis y reflexión en numerosos medios nacionales. Participó en la 5ª Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y Caribeño en Aparecida en el 2007 y en el Sínodo sobre la Nueva Evangelización en el Vaticano en 2012. Por favor, Monseñor. Bueno, muchas gracias por la presentación. Como decía al principio, para nosotros es una alegría poder brindar el espacio para este encuentro, ¿no? En esta sala habitualmente nos reunimos con los obispos de la comisión llamada Comisión Permanente, y bueno, en esta casa funcionan varias oficinas de distintas comisiones, así que bueno, es una alegría que la Conferencia Episcopal pueda servir también para albergar, cobijar este tipo de encuentros, ¿no? Yo tomé simplemente algunas ideas de quienes forman parte de este panel que me parece que es importante como ir destacando. Por un lado, esto que ya se había dicho también en el panel anterior, que las finanzas no son solamente cuestiones de números, sino que persiguen finalidades, y cuando hablamos de finalidades entonces estamos hablando de su vínculo con la ética, y que bien pueden servir a la humanidad o caer en la idolatría del dinero. Algo que me pareció muy importante, decía también el padre Zampini, y después otro de los dos panelistas lo tomó, es que cuando hablamos de la ética no estamos hablando de algo naif o en el plano de lo idílico o de cuestiones que despiertan en nosotros sentimientos de ilusión pero apartados de la realidad, ¿no? Hablamos de la ética como una alternativa realista, concreta, al modo de organizar y de pensar la sociedad y los vínculos que se establecen entre los distintos miembros y grupos de la sociedad. Los tres coincidieron en una palabra: cambio. Es necesario impulsar caminos, procesos de cambio. Un cambio que implica, también estuvo coincidencia, un paso personal, pero también un paso social o comunitario. El Papa Francisco en Laudato Si menciona también dentro de estos procesos que son importantes promover cambios de conductas a nivel personal, pero eso no alcanza. Necesitamos también cambios de conducta a nivel social, a nivel del modo en que organizamos y entendemos la sociedad. En esto, la agenda establecida para el 2030 nos puede ayudar en la medida en que logremos esta articulación entre lo económico, lo social y lo ambiental de modo virtuoso, y ver entonces cómo podemos, a partir de
de este tipo de encuentros, no digo solo este, sino varios más que se van dando, lograr impulsar pasos concretos, ¿no? En los cuales no solo compartamos inquietudes, anhelos o algunas miradas, sino que también podamos promover estos cambios en políticas públicas o en acuerdos que veamos importantes, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por los panelistas, por compartir sus saberes y sus inquietudes. Gracias, señor. Tenemos unos breves minutos para comentarios o preguntas a los panelistas. Por favor, sí. Una pregunta, dos preguntitas y ya nos llaman para el almuerzo. La pregunta es para el embajador Valdés. Perdón, sí. A mí en este momento, y después de haber leído un informe de la Global Footprint Network, que es la que hace internacionalmente todas las huellas, la ecológica, la de carbono, la de agua, y ahora están pensando con la huella química. El mes pasado, creo que principio del mes pasado, presentó un informe donde en función de las evaluaciones, de los seguimientos que presentaron los países en términos del cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030, correlacionaron las huellas que ese cumplimiento generaría con el IDH, el Índice de Desarrollo Humano. Esto con los últimos informes de avance de cumplimiento, reitero, de los ODS. Si lo que la Global Footprint Network hizo es correcto, si cumplimos todos los ODS que ya se comprometieron los países, necesitamos 3 planetas Tierra. Mi pregunta entonces es si la ONU tiene pensado alguna etapa de revisión y modificación de esos objetivos, porque parecería ser que si esto es verdad, no llegamos al 2030. Gracias. Tal vez otra. Sí, una más y si no, vamos a la respuesta y después ustedes pueden durante el almuerzo interactuar también con los panelistas. Solo 2 cositas porque el tiempo es corto y vamos a tener tiempo de conversar sobre esto. Yo entiendo genuinamente que la Agenda 2030 es para evitar eso que usted dice. Porque lo que se ha venido diciendo siempre es que si el desarrollo significa tener el nivel de consumo que hay en los países industrializados actualmente, entonces sí, necesitamos 5 o 6 planetas. Es decir, si todos, la población pobre del mundo va a llegar a vivir como en los lugares donde se vive bien en Estados Unidos o en Europa, no nos alcanza el planeta. La Agenda 2030, con su dimensión económica, social, ambiental, los objetivos que buscan la igualdad, la reducción, tener un consumo, acuérdese que tenemos un objetivo que se llama consumo y producción responsable y otros factores, es un intento, producto de la ciencia y del diálogo, de abordar ese problema, pero que ha sido planteado originalmente esa discusión en términos del consumismo, que el consumismo que tenemos ahora, si sigue así, eso es desarrollo, no nos alcanza el planeta. Gracias. Gracias, René. Cerramos con un aplauso esta sesión a los panelistas.